El Código de Ética del Colegio de Contadores es un cuerpo normativo que regula la conducta que deben seguir los profesionales del área contable en el desarrollo de sus funciones. Los objetivos del Código de Ética del Colegio de Contadores están establecidos en el artículo número 1, en su párrafo segundo, donde se establece que los objetivos pueden dividirse en dos grandes grupos. En primer lugar, los objetivos buscan establecer la responsabilidad de los profesionales del área contable para con el desarrollo de su trabajo. Y en segundo lugar, el Código de Ética busca como objetivo señalar normas las cuales deben ser observadas y seguidas por los contadores y profesionales del área contable en el ejercicio de sus funciones. En el título 3 del Código de Ética del Colegio de Contadores, entre los artículos número 3 y 12, se establecen 10 principios deontológicos, los cuales deben ser observados por los contadores al momento de desarrollar sus funciones. En mi opinión, los principales son los siguientes, de los cuales voy a mencionar 4. En el artículo número 4 se establece la objetividad que deben seguir los contadores en el desarrollo de sus actividades. Es decir, su desarrollo, registro, debe ser llevado a cabo de manera objetiva e imparcial. En el artículo número 7 se establece la confidencialidad que deben respetar los contadores al momento de trabajar con datos tanto de sus clientes como de las organizaciones u entidades con las cuales deben relacionarse en el desempeño de sus funciones. En el artículo número 9 se establece que el profesional contable debe tener una competencia en el desarrollo de sus funciones. A modo de ejemplo, en el mismo Código de Ética se establece que los contadores deben rechazar actividades o trabajos para los cuales ellos no se sienten competentes. En el artículo número 10, por último, se menciona que los contadores deben dignificar la profesión desarrollándola con probidad y con excelencia. La conducta de los profesionales del área contable está establecida en el título 6 del Código de Ética del Colegio de Contadores, entre los artículos 22 al 35. A modo de ejemplo, puedo mencionar 3 casos que me parecen los más importantes. En el artículo 25 se establece que el profesional contable puede interrumpir sus servicios cuando considere que su contraparte ha incurrido en incumplimientos de los acuerdos pactados o de los contratos celebrados. A su vez, en el artículo 24 se establece que el contador no debe aceptar trabajos para los cuales él no es idóneo. A modo de ejemplo, puedo mencionar que si el cliente requiere consultorías de naturaleza técnica, científica o de ingeniería, el contador no debería aceptar tales trabajos ya que él no es idóneo, dado que esa no es su área de especialidad. Por último, en el artículo 29 se señala que el contador debe rechazar trabajos que comprometan su independencia. Por ejemplo, en algunos casos se requiere que los contadores actúen como ministros de fe cuando son requeridos por ciertas instituciones, por ejemplo, del área tributaria. En esos casos, si el contador ha participado de manera particular en los casos que requieren su análisis, éste debiera rechazar los requerimientos para actuar como ministro de fe, ya que van a comprometer su independencia, ya que estaría actuando como juez y parte en esos casos. Por último, la relación que debe tener el contador con la sociedad y con el Estado debe ser siempre de garantía de la fe pública. El contador siempre debe actuar generando confianza y dando seguridad a sus clientes y a las instituciones con las cuales se relaciona, de tal manera que dignifique la profesión actuando con excelencia y con probidad. La teoría de agencia, desarrollada por Jensen y Mecklin en el año 1976, consiste en una manera de resolver el llamado problema de agencia, el cual puede expresarse en 4 puntos críticos.
primer lugar, el problema de agencia se presenta cuando el propietario y el administrador son dos personas distintas. Y dado que todos tenemos como personas objetivos distintos y tenemos proyectos de vida distintos, en tal caso se va a generar un conflicto de intereses entre el principal o propietario y el administrador o agente. En tercer lugar, mencionando primero la diferencia entre propietario y administrador. En segundo lugar, el conflicto de intereses. En tercer lugar, podemos mencionar los costos de agencia. Los costos de agencia son generados por este conflicto de intereses, los cuales consisten en costos de monitoreo, en los cuales deben incurrir los principales para velar porque los agentes cumplan con su labor siguiendo los intereses y principios de la organización y de los principales. Y en segundo lugar podemos mencionar los costos de garantía, que son aquellos costos en los cuales deben incurrir los agentes, de tal manera que puedan garantizar que ellos están actuando de manera alineada con los intereses de la organización y de los principales. Como una manera de minimizar los costos de agencia, se establecen implicaciones prácticas, es decir, normas establecidas en un gobierno corporativo o en un acta o en un acuerdo que se generan en las organizaciones, en los cuales se regulan una serie de normas, las cuales deben ser seguidas por los agentes en el ejercicio de sus funciones. El principal recurso para minimizar los costos de agencia consiste en elaborar compensaciones de tal manera que se genere una estructura de incentivos para la gente. Las compensaciones pueden ser explícitas o implícitas. A modo de ejemplo, podemos mencionar como compensaciones explícitas los bonos por cumplimiento de objetivos o los stock options, que consisten en la posibilidad de otorgar participación en la propiedad de las organizaciones por parte de los propietarios a los agentes. Por último, tenemos las compensaciones implícitas, en las cuales podemos mencionar, a modo de ejemplo, el prestigio que genera en un agente el hecho de que realice sus funciones de manera óptima y con excelencia. Además, como segundo ejemplo, podemos mencionar que cuando un agente realiza sus funciones de manera óptima y con excelencia, siempre va a generar una red de contactos en todas aquellas instituciones y personas con las cuales se relacionan en el ejercicio de sus labores profesionales.